muy de amigo a amigo, el maestro Jaime Hernández, maestrazo Jaime Hernández, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, gran amigo, corresponsal de guerra, no mamadas como López Dóriga o Loret de Mola, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas. Mi querido Jaime, pues quedaron como imbéciles esos que decían, ya nos volvió a clavar los aranceles Donald Trump. Lo importante es de ver las letras chiquitas. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buenos días. Pues efectivamente, ayer cuando estábamos más o menos explorando la proclama del presidente Donald Trump, nos llamó la atención el lenguaje tan difuso, tan poco claro en el que se redactó la proclama. Y claro, cuando pasan este tipo de cosas, se adivinan que hay todavía negociaciones en curso, tal y como confirmó esta mañana Marcelo Ebrard y la presidenta. Y básicamente lo que está buscando México es un carril preferente para a la hora de que se conozcan el próximo 2 de abril las medidas que lanza Donald Trump contra todo el mundo. Así es que mientras el mundo aguanta la respiración a la espera de esa dolorosa medida de aranceles, México espera contar con un trato preferencial. ¿Cuáles son los alcances de este trato preferencial? Aún no lo sabemos porque todavía están en negociaciones, pero se presume que básicamente será lo que tiene que ver con las autopartes, que es un componente fundamental, porque muchos de los automóviles que se venden en Estados Unidos tienen componentes que se arman no solamente en México, sino en Estados Unidos y Canadá. Está el famoso ejemplo que puso Marcelo Ebrard del pistón que cruza 7 veces la frontera. Entonces, ¿cómo, bajo qué criterios le aplicas a una pieza que ha cruzado 7 veces la frontera un arancel? Y yo creo que aquí ha prevalecido el criterio de las famosas reglas de origen que siempre buscan. Las reglas de origen son básicamente para saber de dónde viene determinada autoparte, ¿no? Y quedan exentas o no, dependiendo de su origen. Por ejemplo, durante mucho tiempo los alemanes protestaron porque ya sabes que hay producción de automóviles alemanes en México y siempre se quejaron porque bajo el criterio de las reglas de origen Estados Unidos imponía aranceles. Entonces, esto puede beneficiar ahora a México. Yo creo que es una noticia. Yo creo que no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, es decir, no podemos todavía celebrar al 100%, y tan no es así que la propia presidenta hoy en este mensaje interesante dice, vamos a esperar y el 3 de abril daremos, dijo literalmente, nuestra respuesta integral. Es decir, la presidenta se guarda este cartucho de la respuesta integral, no sea que a última hora el presidente Trump nos sorprenda, pero a tenor de las declaraciones del presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca, donde por cierto dijo que él iba a regresar, la economía de Estados Unidos iba a regresar nuevamente a las minas de carbón, iba a prohibir la energía eólica, porque dice que estos molinos que generan energía eólica se ven muy mal, afean el paisaje de campos de golf. Entonces Donald Trump dice que va a regresar a la energía de carbón, es decir, más contaminante, va autorizado el fracking, se va a deshacer de la energía eólica. Vaya, es un retorno a la década de los 90, de la época más dura en términos de contaminación, de proteccionismo. Pero en el caso de México, dijo, hay países que se van a sorprender por el trato tan especial que van a recibir. No sé si se refería a México, pero quiero pensar que es así porque, como dijo Marcelo Ebrard y la presidenta esta mañana, México es el único país que ha tenido acceso a este tipo de negociaciones que con la esperanza de mejorar
de mejorar el trato para México. Y esto te demuestra porque ayer mismo el diario The Wall Street Journal lanzaba en un gran titular la disyuntiva a la que se enfrentan muchos países en todo el mundo frente a esta guerra de aranceles. Y el gran titular decía, hay países que se enfrentan a la coyuntura de resistirse o rendir. ¿En qué categoría ponemos a México? ¿Ha resistido? ¿Se ha rendido? Yo creo que la estrategia de Claudia Sheinbaum no encaja del todo en esta opción binaria. Sí, hemos resistido, pero al mismo tiempo hemos negociado. La presidenta ha demostrado tener una gran cintura a la hora de negociar. Ella está al pendiente de todas y cada una de las conversaciones que desarrolla Marcelo Ebrard. Y yo creo que por el tenor, la seguridad con la que habló hoy la presidenta, yo creo que hay un porcentaje bastante elevado de que no salgamos muy raspados de estas negociaciones, aunque, insisto, siempre hay que contar con la volatilidad y la imprevisibilidad de un personaje como Donald Trump, querido Vicente. Oye, Jaime, nada más para dejarte ir porque sé que preparas el programa y también están en la noche Paco, Norman y tú en el espacio de 7 a 9 en el canal de Norman, así como lo haces constantemente a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en No Apto para Cínicos. Hay que respaldar los esfuerzos de maestros como Jaime Hernández, 2 de la tarde todos los días, No Apto para Cínicos. Oye, Jaime, el caso de Cuauhtémoc Blanco no confirma lo que hemos advertido muchos, de que con una oposición tan pedorra, tan irrelevante, muchas veces es al interior del movimiento, bueno, que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurre al interior del movimiento de la transformación, porque ahí están las zancadillas y que muchas veces uno no entiende, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesidad de jalar a tal o cual personaje si no le suma, si no le resta? Andamos peleando de que si fuero o desafuero para Cuauhtémoc Blanco y dice uno, ¿es en serio? ¿Se cae la transformación sin Cuauhtémoc Blanco? ¿Es en serio Sergio Mayer? ¿Es en serio Rommel Pacheco? ¿Es en serio el Yunes? ¿Es en serio el Murat? El caso de Cuauhtémoc Blanco es alucinante, porque más allá de si es o no responsable de lo que se le acusa, yo no tengo razones para no creerle a la víctima, pero entiendo que esto viene de Uriel Carmona, cuando era fiscal en Morelos, y Uriel Carmona es un personaje oscuro. La presidenta ha dicho que se investiga hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, ¿qué piensas de todo esto, querido Jaime? Bueno, empiezo por tu última alusión a Uriel Carmona. Hace unos momentos, Cuauhtémoc Blanco declaró ante la Fiscalía de Morelos que este caso es una vendetta política de Uriel Carmona. Así lo dijo, un poco para seguir con esta tesis que ha defendido incluso la presidenta. Esta es la estrategia de la defensa de Cuauhtémoc Blanco, que tiene mucha razón, tiene mucha razón. Ahora, vámonos a lo otro, el tema de Morena. Este es el problema, querido Vicente, de meter manzanas podridas en una canasta llena de manzanas rojas, saludables, jugosas, ¿no? Que es la exigencia de todos nosotros. A nosotros nos gustaría que todos y cada uno de los integrantes fueran políticos sin tacha, sin historiales oscuros, sin un pasado al estilo de los Yunes, al estilo del propio Cuauhtémoc Blanco, que tiene una ristra de escándalos que tienen que ver con desfalcos, que tienen que ver con violencia, en un Estado que jamás fue capaz de resolver el tema de la violencia. Pero por otro lado tenemos, y por culpa de estas manzanas podridas, nos hemos percatado que incluso desde el interior de Morena han explotado a estos personajes, pero no sabemos con qué fines. Pongo, por ejemplo, esta defensa tan, digamos, vehemente de María Teresa Ili, la hija, la junior
del dueño del Universal, un periódico que realmente le ha declarado la guerra a la 4T. María Teresa Ili se presenta como una defensora de la violencia, digo, de contra la violencia contra las mujeres después de una relación tóxica que tuvo con su novio y que le fue muy mal. Una decisión de ella, salió muy mal, mantuvo esta relación tóxica durante mucho tiempo y después de esa amarga experiencia de esta jovencita, pues dice, no, pues voy a ser activista. La incluyen como plurinominal en el seno de Morena y ahora se ha convertido en una de las voces más flamígeras para condenar, para desatar su furia contra personajes como Cuauhtémoc Moreno, que, dicho de paso, se lo merece en parte, primero por llegar con esta ristra de escándalos, como digo, al seno de Morena. Luego, me parece también que la pregunta es hasta qué punto este tipo de manzanas podridas van a terminar por contagiar al cesto, o hasta qué punto estos escándalos, estos fichajes de personajes como Cuauhtémoc Blanco, los Yunes, ¿cómo se llama el bailarín? Hombre, ¿Meyer o Sergio Mayer? Mayer, Sergio Mayer. Sergio Mayer. El fichaje de estos personajes realmente, desde mi punto de vista, tan es que son bien, Dios mío, a mí me dan, ¿sabes? Me causa mucho problema la sola mención de estos personajes, porque es incluso meter manzanas podridas en el seno de un canasto como Morena, una fuerza política que nació realmente con un empuje desde el pueblo, con la promesa de trabajar para ese pueblo. Y la pregunta es, ¿los Yunes trabajan para el pueblo? Mayer trabaja para el pueblo, Cuauhtémoc Blanco trabaja para el pueblo. El día de ayer, el diario Reforma consignaba una nota que habría que ver si es cierta o no, porque yo, la verdad, a Reforma no le creo mucho, pero consignaba que Cuauhtémoc Blanco, el día en que hubo uso de la tribuna, se les puso a llorar a las mujeres de Morena para decir que lo arroparan, para pedir que estaba sufriendo una injusticia, les lloró, y después de llorar, este grupo de mujeres le permitieron a Cuauhtémoc Blanco, haciendo uso de la tribuna, después de que hábilmente Cuauhtémoc Blanco driblara, hiciera su cuautemiña, traspasando ahí las filas de la oposición, del partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, para colocarse en la tribuna y decir que estaba dando la cara y que iba a comparecer ante la justicia. Un acuerdo que, por cierto, ya había amarrado con Ricardo Monreal para salvarlo de la quema, y evidentemente un acuerdo que convenía también, por cierto, a Alito Moreno. Entonces, este tipo de acuerdos por debajo de la mesa, este tipo de situaciones de circunstancia, generan realmente mucho ruido y mucha confusión, porque hay gente, por ejemplo, y yo entiendo perfectamente, yo entiendo el sector de las militantes y simpatizantes mujeres de Morena, están asqueadas con lo que ha pasado con Cuauhtémoc Blanco, que le hayan blindado, que le hayan permitido esto. Esto también ha puesto en una tesitura bastante complicada a la presidenta, que el día de ayer denunciaba que Uriel Carmona se había sacado de la chistera esta acusación de último minuto, que la sección instructora luego se encargó de decir que no contaba con todos los elementos, pero la trampa estaba puesta y la presidenta se vio realmente en un momento, en un trance bastante complicado. Hoy más o menos recompuso el discurso de la presidenta, asegurando que comparezca Cuauhtémoc, que fue un mensaje más claro y mejor aceptado por las filas de las militantes y simpatizantes mujeres de Morena. En cualquier caso, yo creo que el seguir aceptando a este tipo de personajes bajo el principio de, como decía Andrés Manuel López Obrador, a veces uno tiene que optar por un mal menor,
y así lo vieron en el caso de Cuauhtémoc Blanco por su popularidad, porque tendría arrastre para las filas de Morena, así lo vieron en el caso de Yunes, que les aseguraba un voto fundamental para una reforma constitucional, y también así lo vieron en el caso de Mayer por su popularidad y por su arrastre, tipo de mandangas que luego uno no termina de entender, pero bajo ese criterio de optar por un mal menor que con el que juegan muchísimo los políticos, incluso Andrés Manuel López Obrador, pues han dejado que manzanas podridas se cuelen y van a seguir arrastrando muchos escándalos. Así es que yo sospecho que el caso de Cuauhtémoc Blanco no es el primero ni será el último, querido Vicente. Pues estamos al pendiente, maestro, como siempre agradecidos por tus opiniones, por tus comentarios sin censura en este espacio que también es tuyo. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia para que se prepare? No sé qué temas traigas para no apto para cínicos, pero que te apoyen, que se suscriban, que envíen superchats, que respalden en momentos de mucho manoseo del algoritmo. Las audiencias nos van a sacar adelante, querido Jaime. Sí, vamos a hablar de manera inevitable del tema de los aranceles, la forma en que México ha escogido y ha apostado a esta ruta alterna preferencial. ¿Qué nos va a costar? Vamos a conseguir realmente que sea una ruta preferencial que nos convierta en la única excepción al castigo que va a imponer Trump a todo el mundo. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también del caso de Cuauhtémoc Cárdenas, digo, de Cuauhtémoc Blanco, que llega a la Fiscalía de Morelos, es en esta puesta en escena de sus abogados y del propio Cuauhtémoc, un poco para tranquilizar a la base de Morena. Vamos a hablar también de esta asquerosa puesta en escena de Carlos Loret de Mola y el señor Broso. Realmente, cuánta asquerosidad tienen en el alma estos personajes, de verdad, son, la propia palabra, son asquerosos, de verdad. Yo estaba escuchando más temprano al maestro Paco Cruz, mi abuelito, por cierto, que le mando muchos saludos a mi abuelito Paco Cruz, al que hablaba de cómo México está viviendo una crisis sin precedentes en el tema de los medios de comunicación, pero yo diría medios de comunicación que tenían a estos personajes como básicamente como los semidioses, eran intocables, ¿no? Ahora pues los tenemos en calidad de ¿qué? De parodia facilona, insultante. Vamos a hablar un poco de ello, querido Vicente, más lo que se sume de aquí a las 14 horas. Ya a las 7 de la noche estamos con el gran Norman Pearl y con el maestro Paco Cruz. Y no quiero dejar este espacio sin volver a pedirle a la gente que no deje de respaldar a Sin Censura. Sin Censura, hay que decirlo una y otra vez, Sin Censura fue la plataforma que nos permitió a muchos periodistas, con la enorme generosidad de Vicente Serrano, que por cierto, muchas veces Vicente Serrano, a mí me encanta por eso Vicente Serrano, es un personaje que no le tiene miedo a nada ni tiene complejo de ningún tipo, le encanta la competencia, le encanta todo eso, ¿no? Pero también yo creo que para todos que estamos a favor de la libre competencia, no, también nos gusta la lealtad bien entendida. No dejen de apoyar a Sin Censura, que es y ha sido una plataforma fundamental, también al querido Toño Ruiz, a nuestra querida Ceci, a don David les mandamos un gran abrazo y que sepan que siempre van a contar con nosotros a cualquier hora y cuando ustedes lo digan. Gracias, mi querido maestro Jaime Hernández. Así que a las 2 de la tarde, no apto para cínicos, así se llama el canal. Suscríbanse, respalden el esfuerzo de Jaime. Y de 7 a 9, en el duelo de abuelitos, Norman Pearl, Jaime y Paco Cruz lo esperan para hablar de las noticias más importantes. Mi querido Jaime, saludos a la familia y estamos al pendiente, maestro. Abrazo. Gracias. Saludo a todos los que están opinando. Carol Velázquez, Alma Piñón, El Mau, Perla Arroyo, Hortensia Tobar, María Delgado, Quedamos Menos, Henry Domínguez, Leti Sosa, Rafael Martín, El Popochas 1980. Ya voy a ir con la abogada Lourdes Monteagudo en un rato, pero primero, antes de ir con Toño también, saludo a Luis Guillermo Hernández. El responsable, lo hago responsable al maestro Luis Guillermo Hernández de que me están cayendo encima. Dicen que soy
tu patrón y que básicamente tú publicas lo que publicas porque yo te lo ordeno como si te pagara, además, como si hubiera tanto para pagar. Luis Guillermo Hernández, veo una reacción furibunda contra lo que has publicado, has seguido rascando el tema de Canal 11. Veo ahí una respuesta de Luisa Cantú, directora de noticieros de Canal 11. Aquí lo pone en pantalla Ceci. Y pues resulta que a mí me sacaron trapitos sucios de que si yo criticaba a López Obrador, ya he aclarado por años esta situación, que si yo en algún momento estuve haciendo